La semana de Donald Trump que fue... Bueno, la semana de Donald Trump. La semana de Donald Trump comienza con el ataque de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional de la ONU. Hay que aclarar que Estados Unidos no reconoce a la autoridad de la Corte Penal Internacional. Se negaron a firmar el protocolo, si mal no recuerdo, de Roma, y entonces no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene 2 órdenes de arresto con las que yo estoy totalmente de acuerdo, y mucha gente solo está de acuerdo con una de ellas. Tiene la orden de arresto contra Putin y contra María Lvova-Belova por secuestro de los niños, de lo que hablamos la semana pasada. Y tiene una orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa por utilizar el hambre como arma de guerra, lo cual es un crimen de guerra, crimen contra la humanidad. Dos órdenes de arresto que se deberían cumplir cuando cualquiera de estas 2 personas esté en un país que reconozca la autoridad de la Corte Penal Internacional y sea signatario del protocolo, si mal no recuerdo es el de Roma. Bueno, el Departamento de los Estados Unidos anunció sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional. Los acusa de investigar crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel mediante acciones ilegales. O sea, que los fiscales y los jueces de la Corte Penal Internacional actúan ilegalmente al investigar los crímenes de guerra de Israel y de Estados Unidos. España lamentó profundamente el anuncio de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional, en esta ocasión contra 2 magistrados y 2 fiscales. La Corte Penal Internacional recibe su mandato, bueno, eso es otra cosa. Es decir, está usando el lawfare contra la Corte Penal Internacional, acusándola de ser ilegal. Donald Trump es el único que decide si algo es ilegal o no es legal, por lo menos en Estados Unidos. Su poder, que ha crecido conforme le da más autorizaciones para actuar, el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dominado por jueces que él nombró, hace que él determine si algo es ilegal o no es legal. Son los 4 jueces y fiscales que investigaron o emitieron órdenes de arresto contra ciudadanos de Estados Unidos o de Israel. Las sanciones incluyen a un juez vinculado a un caso contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Fíjese usted qué curioso y qué raro es eso. Evidentemente siguen los intentos de Donald Trump por imponer esa tiranía o ese principio de dictadura, ese golpe de Estado creciente que ha dado en los Estados Unidos como regla ante el resto del mundo. Esperemos que el resto del mundo no lo permita. A continuación esto. Esto es el muro de Trump, o uno de los muros de Trump. Las vallas que se han puesto en la frontera entre México y Estados Unidos para impedir que los inmigrantes ilegales, indocumentados les llamaríamos mejor, entren a los Estados Unidos. Tienes allí a 3, 4, 5, 6, 7 personas pintando barrotes. Esto evoca varias preguntas. Primero es, ¿qué rayos están haciendo? Bueno, les explico. Están pintando de negro la valla con el siguiente argumento. Esto desalentará el paso de los migrantes porque en el calor el metal se calentará mucho más, lo cual hace muy difícil escalar la valla. Ya ha comenzado el trabajo, como hemos visto aquí, y en total 1,120 kilómetros de valla serán pintados mediante este procedimiento de mano de obra intensiva. Intensivísima mano de obra. Una brochita y luego para llegar hasta arriba, pues, supongo que escalerita. 1,120 kilómetros de aquí. Aquí no tienen 15 metros ni de broma. 1,120 kilómetros. La primera pregunta es: ¿quién es el contratista? Porque el contratista
Vamos, está hecho el negocio de su vida. Te pinto la valla barrote por barrote. Bueno, el contratista, el de la pintura, negociazo. Pero preguntas, por ejemplo, si la gente se pone ropa gruesa, ¿no supera el calor? Sí. Bueno, pero ¿y si van de noche? Como el chiste aquel de vamos a hacer el viaje al sol, pero de noche para que no nos quememos, ¿no? Porque de día los inmigrantes indocumentados suelen tratar de pasar menos que de noche. Yo conozco algunos que han pasado y generalmente han pasado de noche. Los que yo conozco por el río, pero bueno. No hay que olvidar que la valla está donde no está el río. Donde está el río, pues hay vados y todo eso. Es de locos. Entonces pueden ir de noche. Ahora usan drones para llevar de uno por uno. Te cuelgas, salta la valla, te sueltas, va el dron por otro. Entonces el dron puede llevar unas 10, 20 personas y sale barato. Dicen que sale barato. Va a saltar la valla en dron. Es un dron que aguanta 100 kilos, carga a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. En esto se pierde el tiempo. Bueno. Y una cosa que siempre me ha enloquecido a mí de los Estados Unidos es el tema de la redistritación. Mira, los distritos electorales deberían ser los distritos geográficamente naturales en este mundo. ¿Por qué? Porque las personas que viven en un sitio geográficamente identificado y socioeconómicamente identificado, demográficamente identificado, son personas que tienen intereses comunes y por lo tanto ellos pueden elegir a un representante, diputado, senador, concejal del municipio, para que hable por ellos. Eso es como funciona la democracia representativa. Entonces, pues tienes un distrito en el que somos todos vecinos, más o menos tenemos el mismo nivel socioeconómico, más o menos tenemos los mismos intereses en cuanto a nuestra función dentro de la ciudad o dentro del país, y entonces votamos de acuerdo a nuestros intereses. Pero en Estados Unidos los distritos son a capricho de la legislatura que esté gobernando en ese momento. Y lo que se hace es redistritar para alterar la votación. ¿Cómo se hace eso? Mira, aquí hay un ejemplo que es precioso. 50 precintos electorales, 50 circunscripciones electorales. 60% son azules, en Estados Unidos los azules son los demócratas, y 40% son republicanas, rojas. Si estos 50 circunscripciones electorales las divides en 5 distritos lógicos, que es la segunda imagen, el azul gana los 5 distritos. O sea, aquí va a haber 5 escaños para la Cámara de Diputados y en este caso los 5 escaños van para los demócratas, para los azules, si haces una división natural. Si le pones creatividad, como en el tercer ejemplo, esos 5 distritos tendrán 3 diputados republicanos rojos y solo 2 azules, porque has echado muchos votos azules en lugares donde claramente la mayoría va a ser de los rojos, de los republicanos. Esto en inglés se llama gerrymandering. No he conseguido la etimología, pero es antiguo. Esto existe por lo menos desde el siglo pasado, la idea. La redistritación es una pelea constante en las cámaras legislativas de los estados, porque la redistritación va a determinar si tienes más o menos escaños en la Cámara de Diputados, tanto sea a nivel nacional como a nivel estatal. Esto da como resultado distritos así, donde probablemente en el primero que está arriba a la izquierda, los que viven abajo a la izquierda y los que viven arriba a la derecha puedan tener muy poco que ver entre sí como para ser representados por un mismo diputado. Pero esa redistritación le garantiza ganar el escaño a un determinado diputado, al diputado del partido que hizo la redistritación en la legislatura del estado.
Esto es delirante y es de las cosas más delirantes de la política estadounidense. Cuando la gente habla de la democracia estadounidense y la quiere criticar, la critica por cosas absolutamente irrelevantes y no por cosas como esta, que son las que realmente marcan por qué hay a veces tanta diferencia entre el voto popular y el voto final, el reparto de escaños en la Cámara de Diputados, en el Senado o incluso la presidencia. Hillary Clinton ganó el voto popular en la presidencia, pero no ganó la presidencia. Y decía yo que esto tiene que ver con la semana con Donald Trump, porque Donald Trump está... no era este. Donald Trump está feliz, y no tengo la nota, porque en Texas, la legislatura, pese a que los demócratas incluso se salieron del estado para no votar en la determinación, en el poder legislativo, en el Congreso de Diputados de Texas, han logrado redistritarlos y esa redistritación le garantiza 5 diputados más al Partido Republicano y Trump está encantado porque es un gran triunfo para ellos y para su esfuerzo por salvar a los Estados Unidos de sí mismos. Finalmente, decíamos que Donald Trump es el único que decide si algo es legal o no y se ha dedicado a defender y a perdonar a los delincuentes condenados por las acciones por el intento de motín del 6 de enero y los negacionistas que insisten que en el 2020 Donald Trump ganó las elecciones, aunque no las han ganado de ninguna manera. Entre otros delincuentes, Tina Peters es una mujer que tomó por asalto equipo de votación para demostrar que los votos la votación había sido alterada en las elecciones de 2020. Peters no lo logró demostrar, la votación era correcta, pero al haber facilitado el acceso a los sistemas de votación a personas que no tenían por qué estar allí, cometió 4 delitos por los cuales fue originalmente sentenciada a 9 años de prisión. Ahora Trump está exigiendo, desde hoy mismo fue, que el estado de Colorado libere a Tina Peters, una funcionaria de elecciones del estado, que fue sentenciada por varios delitos después de romper la seguridad del equipo de votación en 2020. Dice que habrá medidas fuertes si no se le libera. Lo que escribió en su Twitter personal, que se llama Truth Social. Trump dijo: liberen a Tina Peters, una valiente e inocente patriota que ha sido torturada por los sucios políticos de Colorado, incluido las boletas enviadas por correo apoyando al gobernador del estado. Dejen que salga de la cárcel Tina Peters ahora mismo. No hizo nada malo excepto descubrir a los demócratas falsificando las elecciones. No es cierto. Es una mujer anciana y muy enferma. Si no la liberan, voy a tomar medidas graves. No es tanto esto. Es que la presidencia de Donald Trump se ha convertido en una sucesión de venganzas. Donald Trump insistió en ser candidato a la presidencia para no entrar en la cárcel. Es un hecho. La última condena que tuvo, lo hubiera mandado a la cárcel, inevitablemente. Donald Trump no está en la cárcel y no siguieron adelante las otras varias demandas que existían contra él, no siguieron adelante porque fue electo presidente. Donald Trump quiere reivindicarse, quiere un lugar en la historia, quiere vengarse de todos aquellos que siente que lo han maltratado. Todos los demócratas, todos los gobernadores que no son republicanos, todos los republicanos que no son sus incondicionales y todos aquellos que no se dedican a ser sus psicofantes, por usar la palabra. Y es muy grave esto. Yo estoy preparando un artículo donde simplemente comento que va a ser muy difícil para muchos estadounidenses, para todos, para muchos estadounidenses que hoy apoyan a Trump o guardan silencio, enfrentar el despertar a la realidad de los horrores que ha comportado la primera y sobre todo la segunda presidencia de Donald Trump,
cuando éste desaparezca. Que puede desaparecer mañana por una insuficiencia cardíaca, o puede desaparecer en 2033, cuando termine su tercer mandato a los 86 años. Si consigue un tercer mandato. Algún día terminará la pesadilla, porque no hay tirano que no muera. Cuando el tirano muere, los pueblos tienen que enfrentar el despertar de la pesadilla y el asumir responsabilidades. Lo hizo el pueblo alemán, lo hizo el pueblo japonés, me refiero obviamente a la Segunda Guerra Mundial, lo hizo parte del pueblo chileno a la salida de Pinochet, lo hizo parte del pueblo argentino a la salida de Videla, lo hizo parte del pueblo de cada uno de los tiranos que han sido elogiados al menos por un grupo de la población, que han sido facilitados, que han sido empoderados por una parte de la población, que después tiene que enfrentarse ante sus hechos. Y podemos hablar también de otras masacres. De la masacre de los Hutus y los Tutsis, de la masacre de Pol Pot, de la masacre de la Revolución Cultural. Todas esas masacres, un día termina la pesadilla. Un día se despierta y el despertar es horroroso. Será interesante verlo, pero ojalá y no fuera necesario que así ocurriera.